La organización Educación con Rumbo ha denunciado que el abuso sexual en las escuelas aumenta alarmantemente. Hay cada vez más y más y más casos reportados de abuso sexual, particularmente entre los más chiquitos. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Han promovido inclusive ya un amparo que ha sido admitido por el Poder Judicial para lograr medidas inmediatas que frenen esta ola de abusos sexuales que se están dando en varias escuelas en el país, particularmente en escuelas públicas. Tengo en la línea telefónica a Miguel Ortiz, él es abogado en Educación con Rumbo, y te aprecio mucho, Miguel, que me tomes la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Luis, muy buen día, muy feliz año. Pues efectivamente, Luis, cerramos el año 2024 con una noticia muy triste. México ocupa los primeros lugares en violencia sexual, en pornografía infantil y aumentó significativamente el abuso sexual en escuelas. Cuéntame un poco más de dónde sacan estos datos, porque son gravísimos. Aumenta el abuso sexual en escuelas. Es primer lugar mundial, ¿verdad, Miguel? En pornografía infantil. ¿De dónde sale esta información? Mira, Luis, creo que todas las instancias internacionales y nacionales han apuntado estas cifras y estas estadísticas durante todo el año. Y algo que estamos haciendo en Educación con Rumbo es armar este rompecabezas, porque hay muchos esfuerzos de organismos internacionales, las propias autoridades mexicanas lo reconocen, pero no hay una estrategia clara para prevenir, identificar, erradicar y sancionar estos casos que principalmente afectan a niños de 3 a 5 años. Hay un reporte denominado Es un secreto, la explotación sexual infantil en las escuelas, por parte de la Asociación Oficina de Defensoría para los Derechos de la Infancia. Y es una labor muy importante la que hicieron, porque documentaron que en 12 estados de la República se han identificado grupos organizados, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, donde se vulneran sexualmente a los niños. Entonces, creo que este reporte, aunado a las cifras de la OCDE, al llamamiento de la UNICEF para alertar del crecimiento de abuso sexual y de pornografía infantil, nos obliga desde los primeros minutos de 2025 Claro. a que este sea un tema prioritario. Porque aquí no caben ideologías, no caben Sí. cálculos políticos, no puede haber divergencias como las hubo en los temas de libros de texto, por ejemplo. Aquí creo que tiene que ser unánime e incluso corresponsable, Ya. porque los padres de familia también nos tenemos que involucrar, los maestros y las autoridades. Compártenos, platico con Miguel Ortiz, él es abogado constitucionalista en Educación con Rumbo, y estamos platicando pues sobre estos datos alarmantes en nuestro país. Somos primer lugar global en pornografía infantil y los casos de abuso sexual infantil están aumentando. Me dices, Miguel, en 12 estados de la República hay alarma, hay alerta. Es horrible hablar de esto, pero compárteme estos datos. ¿Cuántos niños son abusados sexualmente en nuestro país? ¿Cuáles son los estados de mayor foco rojo? ¿Cuántos niños están siendo expuestos a la pornografía infantil? Por lo que evidentemente son redes de trata de personas, de trata de infantes. Cuéntanos, Miguel. Es correcto. Mira, en primer lugar, se han identificado patrones de conducta y se han documentado por parte de este reporte y esta asociación, donde se han utilizado cámaras y se han vulnerado física y sexualmente a los niños. Se ha obligado a los niños a presenciar estos actos de violencia y lo que llama la atención es que son grupos en donde incluso participan directivos, maestros y equipo administrativo. A partir de ahí, es una cifra que no tenemos claridad porque muchos de los incidentes no se reportan. Sin embargo, con las estadísticas de este rompecabezas que te comentaba, se estima que hay aproximadamente 5 millones de incidentes al año en México de carácter sexual, en donde se vulneran a los niños. Y a partir de ahí, esto también está correlacionado con el tema de pornografía infantil, que es una industria que después del narcotráfico es la más lucrativa porque se estiman ingresos por más de 24,000
millones de dólares. Entonces, Luis, deberíamos de estar hablando, al igual que de seguridad y de salud, también de defender el bien más importante de los niños, que es la educación y sobre todo su inocencia. Perdón que te interrumpa aquí un poco, Miguel. Escuché bien, 5 millones de incidentes. Eso es una brutalidad. 5 millones de incidentes, ¿escuché bien? Es correcto, escuchaste bien, Luis, y vale la pena En identificar los México nada lugares en más. los que acontece, porque en primer lugar es Ajá. el hogar en donde se suscitan estos incidentes, donde hay que estar muy alerta. Posteriormente en la calle, pero lo preocupante es que ahora las incidencias y las estadísticas ponen el ojo también en las escuelas, la cual debería de ser un lugar seguro y que desafortunadamente hoy no hay protocolos, no hay visitas de supervisión, no hay incluso, y también hay que reconocerlo, organización por parte de los padres de familia para poder estar muy atentos y exigir. Y en este punto, Luis, si me permites, me gustaría a los que somos padres de familia recomendarles 5 medidas muy sencillas. Primero, observar a nuestros niños desde la mirada, alguna conducta, cansancio excesivo, alguna preocupación que tengan. 2, una comunicación directa con los hijos en los caminos a la escuela, a la hora de la comida, antes de dormir, para poder identificar cualquier viso o incidente y poder actuar de manera oportuna. 3, conocer a los equipos docentes, administrativos y directivos y que los padres de familia estén involucrados en conocerlo en los procesos de contratación, porque lo que no es explicable es que estos ya sean grupos organizados en escuelas públicas y privadas. Claro. 4, que los padres de familia estemos organizados. Y 5, denunciar. Esta conducta es un delito que tiene todas las agravantes por abusar de la inocencia de un niño. En estos 5 millones de incidentes me quedo un poco con esta cifra porque sí es brutal, es explosiva, es escandalosa, estridente. Estamos hablando que no, esos 5 millones de incidentes terminan en pornografía infantil o en un abuso sexual o en una violación o en algo por el estilo, pero pues se hablan desde tocamientos, miradas, insinuaciones, etcétera. O sea, es un aproximado, es un cálculo a final de cuentas, porque me reventó aquí el WhatsApp, como que 5 millones, sí, es muchísimo, es algo muy grave. Quiero preguntarte, Miguel, platico con Miguel Ortiz, abogado constitucionalista en Educación con Rumbo. Hicieron una petición al Poder Judicial, legalmente es un amparo, pues, están ejerciendo ahí un derecho a nombre de los padres de familia que obligará a qué. Entiendo que las escuelas ahora van a tener que responder, concretamente, pues desde la Secretaría de Educación Pública, ¿a qué concretamente, Miguel? Correcto, así es, Luis. Presentamos este amparo en donde pedimos a la Presidenta de la República, al titular de la Secretaría de Educación Pública y al Fiscal General de la República, primero que rindan cuentas, porque es evidente que hay una omisión de protocolos, de supervisión y de medidas precautorias. Y también pedimos una medida de protección que fue concedida por el Poder Judicial para que de manera inmediata estas autoridades implementen medidas de protección en las escuelas, que tendrá que ir desde protocolos, medidas de difusión, publicidad, para alertar de este tema que está en crecimiento. Entonces, a partir de ahí, las autoridades tendrán que implementar medidas de protección. A ver, las autoridades, concretamente quién, la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? La Secretaría de Educación Pública en particular, por tratarse esta acción o esta preocupación de incidentes que ocurren en las escuelas. Regresemos al tema de los 5 millones, Luis, que llama tanto la atención. Si la matrícula escolar y la totalidad de alumnos de 3 años a 17 años es de 22 millones de niños, a partir de ahí lo que es preocupante son estos incidentes que tú bien comentabas, estas aproximaciones que empiezan como juegos, pero llega un momento en donde se vulnera totalmente a los niños. Entonces, es la cifra con la que debemos de quedarnos y que esta alarma se traduzca en prevención, en cuidado y en exigir a las autoridades responsables. Se supondría que tiene que existir, y va a ser un mandato judicial a final de cuentas, lo está luchando Educación con Rumbo, tiene que existir un protocolo a nivel nacional
que se aplique en las escuelas en caso de que haya sospecha de un abuso sexual, en caso de que haya sospechas o si se comete también, pues cuáles son los pasos a seguir. Este protocolo no existe hoy. Esto es lo que a mí más me brinca. No existe. La SEP no tiene un protocolo de abuso sexual. Es correcto. No Ándale. existe un protocolo que nos permita prevenir, identificar, erradicar y sancionar el abuso sexual en escuelas. Y yendo más allá, Luis, Ajá. ¿cuál es el proceso de contratación de cualquier persona, no solo maestro, Claro. sino directivo y equipos administrativos e incluso de intendencia? Este reporte que te comentaba de la Oficina de Defensoría para los Derechos de la Infancia tiene las estadísticas de en dónde ocurren estos incidentes, desde la oficina de directivos, el salón de clases, una bodega. Entonces tenemos que estar en total alerta en este punto y en primer lugar visibilizar. ¿Les ha dicho algo? ¿Han podido abrir las puertas con la Secretaría de Educación Pública? ¿Han podido hablar con el secretario Mario Delgado? Desafortunadamente no, Luis. Desde el cambio de administración hicimos un llamado muy respetuoso y propositivo para poner a disposición de la SEP todos los recursos humanos, técnicos y pedagógicos de las fundaciones de Educación con Rumbo, y desafortunadamente no hemos tenido una respuesta. Mientras haya ese silencio, el único canal de comunicación será el amparo y eventualmente incluso la vía internacional. Tan es así que UNICEF ya levantó una bandera de alerta roja de este tema. ¿Hasta cuándo tendría la Secretaría de Educación para emitir estos protocolos? ¿Y qué pasa si no hacen nada? Pues mira, tenemos una gran oportunidad y queremos ser muy propositivos. La administración está en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales. Así es. Que es el plan de vuelo, la ruta que va a seguir la educación en los siguientes 6 años. Es fundamental e indispensable que en esos programas y en esos planes hay una referencia específica a los protocolos y acciones concretas para prevenir, identificar, erradicar y sancionar el abuso sexual en la escuela. Te aprecio que me hayas regalado estos minutos aquí en MBS. Es Miguel Ortiz de Educación con Rumbo. Estamos muy atentos a este asunto. Ahí está ya el amparo. Están obligados legalmente a emitir estos protocolos y a entrarle en serio, más allá de un pleito politiquero. Esto no es del PAN contra el PRI, contra Morena. Esto no es de los chairos contra los fifís. Esto no es... No, esto es de los niños, carajo. Perdón, en este país somos número 1 en pornografía infantil. ¡Qué vergüenza! Y no tenemos un protocolo generalizado para poder atender, prevenir y en dado caso actuar cuando se cometan este tipo de acciones. Yo creo que es muy, muy lamentable. Hay que entrarle al tema, vamos viendo hacia adelante y ojalá que esto se tome con toda la seriedad y que se abran las puertas pronto en la Secretaría de Educación Pública para poder discutir estos y otros asuntos. Miguel, gracias por estos minutos. Buen día. Gracias a ti, Luis. Hasta luego. Muy buen día. Tengo un WhatsApp que está abierto para todo el mundo. Tengo un buen de reacciones sobre el tema. No es para menos. Es pésimo no tener protocolos de abuso sexual en todos los niveles de educación. Yo soy maestra universitaria y es inaceptable no tener ni protocolos ni organismos que estén protegiendo a nuestros alumnos, me dicen desde Torreón, Coahuila. A una amiga maestra nos dice que ellas tienen indicación de no abrazar niños para protegerlos. Dice que ella está en una escuela donde muchos niños no tienen mamá y quieren mucho amor. Ellos intentan abrazarla, siente feo por no permitirlo. Es que hay que ver también los temas, o sea, de qué puede ser un abrazo en un momento para un niño, que es muy importante, y qué puede ser un abuso. Pero justamente para eso hay que platicar, analizar, ver los casos, aprender. No hay que sacar el hilo negro, ya otros países los tienen. Y eso tampoco quiere decir que la educación tenga que ser fría. Hay que ver cómo podemos trabajar y transitar hacia una educación y hacia escuelas más seguras.